Continuando con nuestra secuencia de videos que tratan sobre el cálculo de impedancias en circuitos con transistores y op-amps aplicando el teorema de Blackman. Como una pequeña introducción, a lo largo de algunos videos que he ido dejando en mi canal, he mostrado que el teorema de Blackman puede aplicarse cuando queremos hallar la resistencia equivalente en circuitos que contienen resistencias y fuentes dependientes. Por ejemplo, tenemos este circuito de aquí, ¿no?, que está formado por circuitos con resistencias más una fuente dependiente, y queremos hallar la resistencia equivalente entre los terminales A y B. Entonces, para cualquier circuito lineal, el teorema de Blackman nos dice lo siguiente, que la resistencia equivalente entre los terminales A y B es igual a la resistencia RABD, aquí arriba, por 1 más TSC sobre 1 más TOC. Ahora, ¿qué quiere decir RABD? Es la resistencia equivalente entre los terminales A y B, ¿no?, con la fuente dependiente deshabilitada. Ahora, ¿qué quiere decir deshabilitar una fuente dependiente? Por ejemplo, aquí tenemos una fuente de corriente que depende de esta tensión de aquí. Entonces, deshabilitarla significa que el coeficiente de la variable que controla esta fuente, ¿no?, la podemos hacer igual a 0, y con eso no habría corriente en esta fuente, ¿no? La corriente sería igual a 0, lo cual lo podemos reemplazar como si fuese un circuito abierto. Por lo tanto, deshabilitar una fuente de corriente dependiente de tensión, ¿no?, significa abrir esta fuente dependiente, ¿no?, como si fuese una fuente independiente, ¿no? Deshabilitar una fuente independiente de corriente significa abrirla. De la misma forma, por ejemplo, aquí tenemos una fuente de tensión que depende de una corriente que pasa a través de una rama del circuito. Entonces, deshabilitarla significa hacer que el coeficiente de la fuente dependiente, ¿no?, lo hacemos igual a 0. Con eso, con B igual a 0, ¿no?, la tensión de esta fuente se da igual a 0 voltios, ¿no?, entre este punto y este punto. Y eso lo podemos sustituir por un cortocircuito, ¿no? Por lo tanto, deshabilitar una fuente de tensión, ¿no?, que depende de una corriente, por ejemplo, no significa simplemente cortocircuitarla, tan similar a deshabilitar una fuente independiente de tensión, ¿no?, que se cortocircuita. Ahora, este teorema no solamente sirve cuando hay resistencias. Esta fórmula de aquí es general para cualquier tipo de impedancias, ¿no? Por ejemplo, cuando hay impedancias de tipo, no sé, con inductores, con capacitores, siempre que hay una fuente dependiente, ustedes pueden aplicar el teorema de Blackman. Ahora, TSC es el return ratio con los terminales de interés AB en cortocircuito, de ahí el subíndice SC, short circuit, ¿no? Los terminales AB es desde donde se está viendo la resistencia equivalente. El TOC es el return ratio con los terminales de interés AB en circuito abierto, de ahí el subíndice OC, open circuit. Ahora, ¿qué cosa es un return ratio? Tomemos, por ejemplo, este circuito de acá, este bloque, ¿no?, que dentro de ese bloque hay resistencias, ¿no?, un circuito resistivo más una fuente dependiente, y estamos queriendo hallar la resistencia equivalente desde los terminales A y B. Por lo tanto, el T-short circuit, ¿no?, que se halla en la condición que los terminales A y B en cortocircuito, es igual a menos Bx sobre Bx circunflejo. Entonces, primero cortocircuitamos los terminales AB tal como lo manda el T-short circuit, y en esa condición hallamos la relación menos Bx sobre Bx circunflejo. Bx circunflejo es esto de acá, a la fuente dependiente de Bx, a esa variable que controlaba la fuente, ahora le ponemos un circunflejo arriba, ¿no?, y hallamos la relación entonces de Bx sobre Bx circunflejo, ¿no?, menos, ¿no?, con un menos adelante. Ahora, el T-open circuit se halla en la condición que los terminales A y B estén en circuito abierto, y ahí nuevamente hallamos Bx entre Bx circunflejo.
Entonces abrimos, ¿no?, estos dos terminales y hallamos la relación de que hay entre Bx y Bx circunflejo. Ahora hay que notar que Bx circunflejo, ¿no?, esto de acá, no es lo mismo que Bx, porque justamente yo estoy colocando el circunflejo aquí en la fuente para tornarla independiente de su antigua variable de control, ¿no?, que era Bx. Entonces, ¿qué es un return ratio? Es la relación de contribución de la fuente x dependiente, porque esta fuente de acá antes solamente era ABX, ¿no? Al ponerle Bx circunflejo, esta fuente ya no es más dependiente de Bx, ¿no?, con respecto a su ex variable de control, que era Bx, ¿no?, con los terminales de interés en la condición requerida, ya sea short circuit o open circuit. Por lo tanto, usando la nueva variable Bx circunflejo en esta fuente de acá, esta se torna independiente de su variable original, ¿no?, de Bx. Noten entonces cómo al poner el Bx circunflejo yo rompo la dependencia que antes existía entre Bx, ¿no?, y esta fuente de aquí. Bien, y torno a esta fuente independiente. Ustedes pueden colocar, por ejemplo, antes era ABX, ustedes pueden colocar AB1, por ejemplo, ¿no?, de tal forma que esta fuente ya no dependa del Bx. Entonces acá será Bx sobre B1, ¿no?, menos Bx sobre B1, con la condición que AB esté en corto, y acá también menos Bx sobre B1, ¿no?, con la condición que A y B esté en circuito abierto. La cosa es independizar esta fuente de su ex variable de control. Ahora, el return ratio es adimensional. El TSC y el T-Open Circuit se calculan desactivando las fuentes independientes si es que las hubiera, ¿no? Ahora, lo mismo se cumple si tenemos un circuito resistivo o resistencias con una fuente de tensión dependiente de corriente, y si de ese circuito queremos hallar la resistencia equivalente que se ve entre los terminales AB, entonces uno de los pasos es justamente hallar el T-Short Circuit, ¿no?, en la condición que A y B estén en cortocircuito, y esto es igual a menos Ix sobre Ix circunflejo. Entonces colocamos a B en corto, que es la condición, y procedemos, ¿no?, a ponerle a esta variable de aquí, a Ix, le ponemos el circunflejo y hallamos la relación, ¿no?, que aquí nos piden, menos Ix sobre Ix circunflejo. De la misma forma, el T-Open Circuit, que se halla en la condición que A y B estén en circuito abierto, y hallamos la relación de I menos Ix sobre Ix circunflejo, ¿no?, menos Ix sobre Ix circunflejo. Nuevamente hay que notar que Ix circunflejo es diferente de Ix, lo cual significa que esta fuente ya no depende más de esta variable de aquí. Es decir, esta fuente de acá se ha tornado independiente de Ix, de su antigua o de su ex variable original, ¿no? Entonces, la secuencia de pasos para trabajar con el teorema de Blackman es: el paso 1, las fuentes independientes se desactivan. El paso 2, se halla el RABD desde los terminales AB con la fuente dependiente desactivada. Ya hemos dicho cómo se desactiva una fuente dependiente. El paso 3, se halla el T-Short Circuit con los terminales A y B en cortocircuito. En el paso 4 se halla el T-Open Circuit con los terminales A, B en circuito abierto, ¿no?, y se procede con el RABD, T-Short Circuit y T-Open Circuit, se procede a reemplazar en la fórmula de Blackman. Nuevamente, ¿no?, el T-Short Circuit y el T-Open Circuit se calculan con las fuentes independientes desactivadas. Ahora, hay que notar que el cálculo de cada parámetro es independiente del otro, ¿no? Por ejemplo, un parámetro para hallar es el RABD, otro parámetro es el TSC y otro parámetro es el TOC. Lo que yo obtenga en el RABD no lo voy a usar ni en el TSC ni en el TOC. Asimismo, lo que yo obtenga en el TSC no lo voy a usar en el TOC.
son parámetros que se hallan en distintas situaciones y que solamente los voy a aplicar en la fórmula general de Blackman. Por lo tanto, si yo cometo un error aquí en el paso 2, y como yo no voy a usar ese resultado en el test short circuit, por lo tanto, el error que yo cometí acá en el paso 2 no se va a propagar ni en el paso 3 ni en el paso 4, ¿no? Esa es una de las ventajas que tiene el teorema de Blackman, ¿no? Que si ustedes cometen un error en cualquiera de estos tres pasos, el error se queda allí, en ese paso, ¿no? Entonces, el cálculo aquí es modular, ¿no? Aquí es como si fuese un cálculo independiente del otro, y ese cálculo también es independiente del otro. Entonces no van a propagar un error que cometan acá, no lo propagan al paso 3 ni al paso 4, ni un error que cometan en el paso 3 lo van a propagar al paso 4. Bien. En este video se trabajará con un op-amp más un transistor BJT, donde esto de aquí son los modelos en pequeña señal del op-amp, ¿no?, que podríamos usar en el análisis. Y esto de aquí son los modelos en pequeña señal del transistor bipolar, ¿no?, tanto para el transistor NPN como para el PNP. En el problema se indicará cuál modelo se usará tanto para el op-amp como para el MOSFET. Ahora, el teorema de Blackman trabaja con una fuente dependiente, pero en el circuito habrán dos fuentes dependientes, una que corresponde al op-amp y otra que corresponde al transistor. ¿Cuál fuente usar como referencia para el análisis? Bien, podemos usar cualquiera de las dos fuentes, ¿no?, ya sea del op-amp o del transistor bipolar. Pero como regla heurística, en el circuito se identifica y se toma como referencia la fuente dependiente que tenga uno de sus terminales a tierra. Si las dos fuentes dependientes tienen uno de sus terminales a tierra, se puede escoger a cualquiera de estas fuentes como referencia para el análisis. Entonces, con lo dicho, podemos tener, por ejemplo, este transistor bipolar. Noten que el terminal del emisor está a tierra. Su modelo en pequeña señal es este de aquí. Entonces noten cómo al estar el emisor a tierra, uno de los terminales de esta fuente dependiente del modelo pequeña señal del bipolar, ¿no?, está a tierra, ¿no?, porque este de acá es el emisor. Entonces, como está a tierra, ¿no?, podemos usar esta fuente dependiente del transistor bipolar como referencia, ¿no?, ya que uno de sus terminales está a tierra. Ahora, para este modelo de aquí, noten cómo nuevamente al estar el emisor a tierra, ¿no?, este es el punto del emisor, el terminal del emisor del transistor bipolar. Por lo tanto, noten cómo la fuente dependiente de este modelo, ¿no?, uno de sus terminales está a tierra, entonces la podemos usar como fuente de referencia para nuestros cálculos. Ahora, si tenemos este tipo de configuración donde el emisor no está a tierra, sino hay una resistencia en el emisor y de ahí para abajo está a tierra, noten cómo aquí el Vx está entre el terminal de la base y tierra. Entonces, si usamos el modelo en pequeña señal para el transistor bipolar, el emisor no está a tierra porque está conectado a una resistencia de emisor. Por lo tanto, lo que podemos hacer, ¿no?, una de las formas es que todo este circuito de acá lo transformamos a un BJT equivalente, donde el Vx que veíamos aquí entre la base y tierra, ahora en el transistor equivalente va a estar así, entre base y esta tierra de acá, sin la resistencia de emisor. Y el modelo en pequeña señal del BJT equivalente es este de aquí. Noten cómo a la hora está el emisor a tierra, entonces en este modelo en pequeña señal del BJT equivalente, la fuente dependiente, ¿no?, está, o uno de los terminales de la fuente dependiente está a tierra. Y miren cómo esta fuente dependiente depende de la caída de tensión de acá en esta resistencia Rx, ¿no? Entonces podemos usar esta fuente como referencia, ya que uno de sus terminales está a tierra, donde el Gm equivalente es aproximadamente esta relación de aquí, ¿no?, donde esta Re es la inversa de Gm, ¿no?, y el Rx de aquí es aproximadamente Rp más beta veces Re. En realidad lo más exacto sería
Rpi más beta más 1 por Re, ¿no? Pero acá lo estamos aproximando si es que beta es mucho mayor a 1. Asimismo, si usamos como modelo en pequeña señal del transistor bipolar a este modelo de aquí, noten que nuevamente el emisor no está a tierra debido a esta resistencia en el emisor. Entonces, yo tomaría nuevamente toda esta porción del circuito y lo transformaría a un BJT equivalente, cuyo modelo en pequeña señal es este de aquí. Entonces miren cómo ahora que el emisor está a tierra, el emisor aquí, ¿no? Aquí en el modelo a pequeña señal es este punto de acá, noten cómo está a tierra, por lo tanto esta fuente dependiente del modelo a pequeña señal del BJT equivalente la puedo usar como fuente de referencia para nuestros cálculos, ¿no? Donde el GM equivalente es muy aproximadamente igual a esto, el RX es también muy aproximadamente igual a esto, y la Rout, esta de aquí, aproximadamente es esto de aquí. Entonces podemos aplicar esta reducción que hemos hecho de aquí para acá cuando hay una resistencia en el emisor del BJT, y desde este punto de conexión de acá no debe haber ningún camino de realimentación hacia otra parte del circuito, no desde aquí para otra parte del circuito. De esta forma podemos usar esta fuente dependiente de este transistor equivalente como fuente de referencia cuando hay varias fuentes dependientes en el circuito. Entonces, en estos videos aplicaremos el teorema de Blackman para hallar las impedancias de entrada y de salida en los 4 primeros videos. Ya han sido concluidos. Abajo en la descripción de este video les estoy dejando los links. En el video 5 que vamos a ver ahora veremos dos circuitos, cada ejemplo con un BJT más un op-amp. En el video 6 veremos dos circuitos, en un circuito veremos un op-amp más un MOSFET, y en el otro circuito, en el otro ejemplo, veremos un op-amp más un BJT. Como referencias que he usado, he trabajado con el libro de Saul Rosenthal. Después también he trabajado con el libro de Jacob Millman. Asimismo también he visto el libro de Paul Gray y Robert Meyer. También he leído el libro de Willy Sansen. También van a encontrar sobre el teorema de Blackman aquí, en el libro de Philip Allen. También encuentran algo de teorema de Blackman en el libro de Besar Razavi, y también encuentran del teorema de Blackman en el libro de Richard Jagger. Bien, entonces vamos hacia nuestro objetivo. Bien, vamos a comenzar entonces. Nos dicen del siguiente circuito hallar la resistencia de entrada, que es mirando desde acá, y la resistencia de salida. Para el transistor, usar el modelo simple en pequeña señal cuando R sub 0 tiende a infinito. Acá tenemos el transistor, el modelo más simple es este. El otro modelo un poco más elaborado es este de aquí, pero nos piden el modelo simple cuando R sub 0 tiende a infinito. Si vemos esto de acá, cuando R sub 0 tiende a infinito es como si fuese un circuito abierto y nos quedaríamos con este. Entonces vamos a usar este modelo. Y aquí tenemos el modelo que vamos a usar para el op-amp. Entonces vamos a trabajar. Ya, a ver, vamos a dibujar el modelo de acá del op-amp, ¿no? Y vemos que en el modelo del op-amp la fuente dependiente, uno de sus terminales, ¿no?, está a tierra. Entonces cuando trabajemos con Blackman todo vamos a referirlo a esta fuente, ya que como vimos en la parte introductoria, ¿no?, la fuente dependiente que vamos a usar como referencia será aquella que una de sus terminales esté a tierra, ¿no?, como regla heurística que se da, ¿no? Entonces vamos a dibujar solamente el modelo del op-amp y el resto lo dejamos igual. Entonces nos quedaría algo así. Acá estaría el op-amp, ABD, acá estaría el R sub 0, la salida del op-amp, y por acá viene el transistor. El transistor sí lo vamos a dejar igual. Por acá está el RE, por acá está el RC, y vamos por acá, terminal positivo, no, el terminal de entrada positivo a tierra, el terminal negativo
aquí, acá está BD, acá está RD, la resistencia entrada del OPAN, y por acá estoy aquí. Esta BI de acá es simplemente una fuente independiente, eh, ya sea en DC o en AC, simplemente una fuente de tensión independiente. Y ahora por acá entonces miren cómo aquí en el circuito vemos nuevamente que la fuente dependiente del OPAN, uno de sus terminales está a tierra, entonces todo lo vamos a referir a esta fuente. Por acá vamos a ver la resistencia de entrada y por acá vamos a ver la resistencia de salida. Bien, entonces comenzamos a aplicar Blackman. Vamos primero a ver la resistencia de entrada. Para ello entonces vamos a colocar que en este y este terminal le vamos a poner los terminales AB. Entonces la primera parte del teorema de Blackman suponía hallar la resistencia AB con la fuente dependiente, una de sus fuentes dependientes, en este caso porque hay dos, una de sus fuentes dependientes del circuito desactivada. Ya hemos dicho que esta es la fuente que vamos a tomar como referencia, entonces esta fuente ABD va a estar en off. Y como es una fuente de tensión dependiente, al momento de ponerla en off significa que está en cortocircuito. Entonces tendríamos algo así. Acá R1 ya no tiene caso poner BD porque BD al momento de cortocircuitar ya no tengo el parámetro BD. Entonces acá pondría más bien RD. Acá estaría así con el R sub 0. Por aquí el RE. Aquí el RL, aquí RF y aquí RC. Bien, entonces vamos a mirar así. RABD. Bien, observen ustedes, de acuerdo a las técnicas que en videos anteriores les he mostrado, la resistencia hacia allá que vamos a ver, vamos a llamarla RE'. Y en este caso, el RE' sería, como estamos mirando desde el emisor, sería RE más RE más R sub 0 que está en la base sobre beta. Entonces esto sería, vamos a ponerlo por acá, RE' sería RE más RE más R sub 0 sobre beta. Es decir, la resistencia que está en la base la hemos llevado hacia el emisor, porque desde acá el emisor lo estamos mirando. Y esa resistencia está en paralelo con RL. Bien, entonces observen, tendríamos acá R1, si estamos mirando así, al final de cuentas, esto es como si lo colocáramos así, ¿no? R1 de acá a tierra, entonces tendríamos algo así, RD, después vendría RF y por acá vendría RL paralelo con RE'. Entonces miren cómo estas dos están en serie, en paralelo con esto, acá está la y aquí está el B. Y todo este paralelo de acá, todo este en paralelo con estas dos en serie, están en serie con el R1. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. RABD sería R1 más RD en paralelo o con RF más RL paralelo con R'. Listo, ahora vamos al T-short circuit. Bien, aquí en el T-short circuit se halla con los terminales AB en corto.
¿no? Y ahí hallamos, ya que estamos trabajando, todo lo estamos referenciando a esta fuente, entonces ahí hallamos BD sobre BD circunflejo. Ok, bien, entonces como A y B van a estar en corto, de aquí, por ejemplo, estos dos terminales estarán en corto, ¿no? Si este y este terminal A y B están en corto, noten como R1 y RD van a estar en paralelo. Entonces el circuito nos quedaría así. Vamos a dibujarlo por acá. Por acá está el transistor. Acá está la fuente ABD circunflejo. Este es R sub 0. Este es RE. Este es RL. Por acá está RF y hemos dicho que al estar A y B en corto, R1 y RD están en paralelo, y noten como en ese paralelo está menos más BD. Entonces vamos a ponerlo así. Menos más BD y acá R1 paralelo con RD. Entonces tengo que hallar esta relación, ¿no? Para ello, por ejemplo, nos damos aquí una tensión, supongamos acá BE, una tensión BE o un punto de ayuda, ¿no? Y veamos a que es igual este menos BD sería igual a, hacemos un divisor de tensión, ¿no? R1 paralelo con RD sobre R1 paralelo con RD más RF por BE, ¿no? Estoy tentando de llevar esto hacia allá, ¿no? Hacia acá. A esto le vamos a llamar ecuación 1. Ahora podemos también aquí, por ejemplo, darnos una serie de ayudas. Por ejemplo, veamos que si hacemos que así sea una Rx, entonces Rx sería R1 paralelo con RD y esto estaría en serie con RF. Bien, entonces después vemos que este par de resistencias están en paralelo con RL. Entonces yo podría hacer que así sea una resistencia RL', que sería RL paralelo con todo esto de acá, con la RX. Visto así, entonces el circuito quedaría de la siguiente forma. Por acá estaría así. Por acá está el RE. Aquí está el RL'. Y acá está el BE. Esto de acá. Entonces de acá viene R sub 0 y la fuente. Y acá R sub 0. Listo, y esto es como si fuese un amplificador colector común, ¿no? Esto sería como resolver un amplificador colector común. Entonces vamos a ir hasta acá, hasta se me ocurre llamarlo BI, por ejemplo, ¿no? Entonces este es un amplificador colector común, por lo tanto BE sería igual a RL' sobre la suma de estas tres resistencias, RE más RE más RL' por B sub I. A esto le vamos a llamar ecuación 2. Ahora vamos a ir de acá para acá a través de un divisor de tensión. A esto le vamos a llamar Rin1, que sería igual a Rp más beta veces las resistencias que están en el emisor. Listo, entonces aquí tenemos
BI, vamos a hallar BI en función de esto, entonces BI sería igual a, como si fuese un divisor de tensión, RI1, dado que todo esto lo estoy transformando como si fuese una resistencia acá, RI, entonces RI1 sobre RI1 más R sub 0 a B de circunflejo 3. Entonces noten como 3 lo puedo reemplazar en 2 y tendríamos BE es igual a RE más RL prima, todo esto por, ponemos A, RI1 más R0 por B de circunflejo. Acá ya apareció algo de lo que yo necesito. Entonces, esto de acá lo podemos reemplazar en 2 y miren cómo BD ya va a estar en función de BD y en función de BD circunflejo. Entonces, en 1 tendríamos que BD es igual a R1 más, paralelo a RD más RF y arriba R1 paralelo con RD por B, que es todo esto. RE más RL prima, RI1 más R sub 0, RI1 BD circunflejo. Listo, entonces T short circuit, que es menos BD sobre BD circunflejo, sería todo esto de acá, pues, ¿no? Este lo pasan para acá y sería todo esto, ¿no? Lo voy a copiar, a ver. RD más RF, R1 paralelo con RD, RE más RL, todo por A, RI1 más R sub 0. Listo, ya tenemos entonces el T short circuit. Bien, ahora vamos a hallar el T open circuit con los terminales AB en circuito abierto, ¿no? Y nuevamente menos BD sobre BD circunflejo. Entonces acá estaría con circuito abierto, por lo tanto, ¿no? Esta resistencia estaría como si estuviese colgando, ¿no? Por acá no, esta resistencia realmente no nos interesa, por lo mismo que esto está abierto, solo nos interesa esta resistencia. Entonces, en el fondo sería como un T short circuit, pero con R1 tendiendo al infinito, ¿no? Vamos a hacerlo acá. Entonces, como A y B van a estar abiertos, entonces R1 no va a estar dentro del cálculo, no va a estar como si fuese colgando, entonces el circuito quedaría de esta forma. A ver, ponerlo por acá. Cumplimos que AB esté en circuito abierto, entonces esto estaría más menos BD, acá estaría RD, por acá estaría la fuente más menos ABD circunflejo, R sub 0 hacia otra parte, acá estaría el RE y acá estaría RL y el RF. Noten que esto de acá es básicamente esto, lo que habíamos analizado en el T short circuit, pero como les dije, acá si en el T short circuit hacemos que R1 tienda al infinito, ¿no? Nos quedaríamos con este circuito de acá, ¿no? Y R1 tendiendo al infinito es como, ya les dije, ¿no? Como A y B están en circuito abierto, R1 es como si no estuviera, ¿no? Como si fuese un circuito abierto. Entonces,
podemos decir que de acuerdo a este circuito, T open circuit va a ser igual a T short circuit, pero con la condición de que R1 tienda al infinito. Entonces noten ustedes acá, por ejemplo, va a ser un nuevo Rx, ¿no? Rx va a ser, bueno, R1 en paralelo con RD, R1 teniendo al infinito sería RD, es RD más RX, más Rx, por lo tanto tendríamos que con el nuevo Rx, ¿no? Sería igual a Rf, ¿no? Más Rd. Esta sería la nueva resistencia Rx. Habíamos visto también la siguiente resistencia RL', ¿no? RL' va a ser RL en paralelo con el Rx, pero con este nuevo Rx, RL' sería Rx paralelo con RL, ¿no? Con R1 tendiendo a infinito, ¿no? Simplemente para no hacer de nuevo el cálculo. Y por acá estaría el RL'. Y listo. Con eso podemos ver esto de acá, ¿no? Que es el T short circuit anterior. Entonces colocamos que el T open circuit, ¿no? Sería R1 paralelo con RD. Como R1 tiene infinito, sería RD más RF por el nuevo RL', RE más RE más RL, todo esto por A Rin1 Rin1 más R sub 0. No olvidar, ¿no?, que en todo esto nuevamente lo noto acá, R1 tiende a infinito. Bien, ahí tendríamos entonces a que es igual el TOC. Por lo tanto, la resistencia de entrada, que va a ser la resistencia entre los terminales A y B, que los he puesto aquí, sería esta resistencia de acá, R1, aplicando el teorema de Blackman, ¿no? R1 más RD paralelo con RF más RL paralelo con R', todo esto por 1 más T short circuit, 1 más T open circuit, ¿no? T short circuit ya lo hemos hallado aquí, y el T open circuit, ¿no?, lo hemos colocado aquí, ¿no?, con la salvedad que R1 siempre tiende al infinito, ¿no? Bien, ahora vamos a ver la resistencia de salida. Y para el caso de la resistencia de salida, ya sabemos que las fuentes de entrada, ya que estamos asumiendo que aquí está la entrada y que esta fuente es una fuente de tensión independiente, ya sea de señal, de pequeña señal o de DC. Entonces, si estamos viendo desde la salida, esta fuente tiene que estar en off. Bien, entonces aquí BI en off. Y una fuente independiente de tensión en off significa un cortocircuito. Bien, ahora veamos cortocircuito. Bueno, esto estaría así. Estaría así. R1 por acá. Menos más. Esta tierra. Por acá estaría el transistor. Y acá RL. Y acá RF. Estaríamos viendo esto así. Acá ahora vamos a poner los terminales A y B. Acá va a estar RC, y por acá vamos a ver la resistencia AB
y desde ahora va a ser la resistencia out. Noten que esta resistencia de acá va a estar en paralelo con todo lo que veamos así. ¿Ya? Pero dado que estamos usando el modelo simple del transistor, ¿no? Vamos a usar el modelo simple, este modelo de aquí, ¿no? Si ustedes usan ese modelo simple, además de que habíamos estado viendo que el modelo de Lopan es así, por acá viene ABD, por acá viene R sub 0, RE, RL. Vamos a ver la resistencia así, por ejemplo llamémosle RX, perdón, RT, supongamos RT, ¿no? Dado que estamos usando el modelo simple del transistor este de acá, nosotros ya hemos trabajado con este tipo de circuitos, ¿no? A la hora de hallar la resistencia desde acá, desde el colector hacia todo el circuito, se estaría apagado, ¿no? Esta fuente estaría apagado. Ya hemos trabajado y en esos trabajos nos dio que el RT es resistencia infinita, ¿no? Abajo en la descripción de este video les dejo cómo hallar este tipo de resistencia mirando desde el colector hacia todo lo que venga por acá cuando se usa el modelo simple, ¿ya? Es relativamente sencillo de hallar. Bien, entonces infinita en paralelo con RC, por lo tanto al momento de nosotros hallar el RABD, el que es con la fuente ABD en off, esto simplemente va a ser infinito en paralelo con RC, por lo tanto tendremos que es RC, el primer parámetro del teorema de Blackman. Ahora vamos a hallar el T short circuit con los terminales AB, bueno, en corto, y esto sería menos BD sobre BD circunflejo. Bien, observen aquí que en este caso los terminales AB van a estar en corto, ¿no? Y entonces tendríamos algo así. Por acá el transistor, acá el modelo de Lopan, más menos ABD circunflejo R sub 0, AB RC, y esto está en corto. Por aquí vendría el RE, por aquí estaría el RL, por acá está el RF, por acá está menos más BD, acá está el RD y por acá está el R1. Noten cómo con este circuito nosotros prácticamente ya hemos lidiado, que es el circuito de aquí. Es este circuito de acá. Redibujemos, ¿no? Entonces nos quedaría algo así. Por acá tierra, ¿no? Este punto. Este es R0, RE, por acá RL. Este par de resistencias están en paralelo y entre esas dos resistencias nos cae menos más BD, menos más BD, R1 paralelo con RD y acá RF. Y por acá está más menos ABD circunflejo. Este circuito, ¿no? Hallar de acá para acá era el mismo o es el mismo de acá, ¿no? El mismo de acá que se usó, ¿no? Para hallar la resistencia de entrada. Por lo tanto, es el mismo circuito que se analizó para hallar
T short circuit, ¿no?, de la resistencia de entrada. Entonces ya tenemos este T short circuit, ¿no? Ahora el T open circuit, con los terminales AB en circuito abierto, hallamos la relación BD sobre BD circunflejo. Entonces es este mismo circuito pero con A y B abiertos, ¿no? Entonces nos quedaría algo así, ¿no? Sabiendo que esta y esta resistencia están en paralelo, nos queda así, solo que por esta parte de acá quedaría, como AB está en circuito abierto, quedaría así. Noten cómo ya hemos cumplido la condición que A y B estén abiertos. Acá está más menos AB de circunflejo y acá está el R sub 0, RE, RL menos más BD, R1 paralelo con RD, y esto es RF. Ya. Ahora noten que este circuito, ¿no?, es el mismo o prácticamente el mismo de acá. O sea, para nada en este circuito ha intervenido el R sub C, para nada. O si lo quieren ver de otra forma, es este mismo circuito de acá, ¿no?, del mismo T short circuit que hemos usado para hallar el RIN, ¿no? Es el mismo circuito por acá, ¿no? Cuando hallamos el T short circuit, ¿no?, de la RIN, por acá estaba el R sub C, solo que no lo dibujé. Entonces es el mismo circuito, por lo tanto vamos a usarlo. Es el mismo circuito que se analizó para hallar el T short circuit de la RIN. Entonces noten cómo tanto el T short circuit como el T open circuit, ¿no?, se está usando el mismo circuito o los mismos resultados, ¿no?, del T short circuit que se trabajó para hallar la RIN. Por lo tanto, si son iguales, hacemos esto, ¿no?, aplicando Blackman, la resistencia de salida sería RABD 1 más T short circuit 1 más T open circuit. Esto de acá es simplemente R sub C, como ya lo habíamos hallado, R sub C. Y para el caso de la resistencia de salida, T short circuit es igual al T open circuit, como ya lo habíamos comentado. Entonces esto simplemente es igual a RC. Bien, esto sería el problema. Bien, vamos al siguiente problema. Bien, continuando, nos piden que del siguiente circuito hallemos la resistencia de entrada y la resistencia de salida, ¿no? Para el transistor, usar el modelo simple en pequeña señal, R0 tiende a infinito. Entonces acá tenemos el modelo de en pequeña señal, ya sea los transistores NPN o PNP. El modelo más simple es este, o cuando R sub 0 tiende a infinito, esto es como si fuese un circuito abierto, entonces llegaríamos a este modelo más simple. Y este es el modelo que vamos a usar del OP-AMP. Entonces, para este circuito y al aplicar el teorema de Blackman, vamos a usar como referencia la fuente dependiente de este OP-AMP, dado que, como lo hemos dicho en el problema anterior y también como lo hemos mencionado en la introducción de este video, como regla heurística, la fuente dependiente que se usa cuando hay más de una fuente, ¿no?, es aquella que una de sus terminales está a tierra, ¿no? Una regla heurística. Bien, entonces vamos a dibujar primero por acá el OP-AMP,
sería menos más BD, y acá RD, y acá la fuente del OPAN, más menos ABD, por acá la resistencia R sub 0, la resistencia central la vamos a tomar a partir de acá, tomando en cuenta esta RS. Y esta fuente de acá es una fuente independiente de tensión, ya sea de señal o de DC. Entonces vamos a tomar en cuenta esta resistencia de acá. Acá estaría A, por ejemplo, ¿no? Vamos a ponerlo así. Y por acá RL, RE. Y acá RF. Bien. Entonces vamos primero con la RIN. En el caso de la RIN vamos a hallarlo, ¿no?, entre los terminales A y B, ¿no?, de acá. Y entonces comenzando con el primer parámetro de Blackman sería RABD, significa con esta fuente que hemos escogido como fuente de referencia desactivada, ¿no? Una fuente de tensión desactivada, ABD en off, vamos a desactivarlo, sería en cortocircuito. Entonces tendríamos este circuito de acá, RS, RE, RL, esto está en corto, por lo tanto esta y esta resistencia están en serie. RF, R0, por acá vendría así. Entonces vamos a mirar desde acá. Bien, hay que notar que por ejemplo aquí vamos a, este es RL, por ejemplo así vamos a decir que hay una RL prima que sería RL en paralelo con estas dos en serie, RL en paralelo con RF más R0. Entonces mirando desde acá sería RAB con esta fuente desactivada, tendríamos que es igual a, primero es RS que está en la base, más RP propia del transistor, más todas estas resistencias que están en el emisor hacia la base, dado que desde ahí estamos mirando la resistencia, sería más beta veces R' más perdón, RE nada más, RE más RL', no es R', no, es simplemente esta RE. Listo, entonces ahí tenemos el RAB con la fuente dependiente de acá desactivada. Ahora vamos a hallar el de short circuit. Con los terminales AB en corto y hallamos la relación menos BD sobre BD circunflejo. Bien, aquí ponemos esto en corto, ¿no?, esto y esto va a estar en corto. Vamos a dibujar esto. Acá es RE, acá es menos más BD y acá tendríamos el RD. Ya, y esto de acá, ¿no?, lo vamos a, esto acá lo voy a redibujar y lo vamos a poner de la siguiente manera. Por acá RL, acá estaría RF más R sub 0 y acá está la fuente, más menos a BD circunflejo, y acá está BA. Entonces se nos ha dicho que A y B está en corto.
Miren por dónde está entrando la señal, está entrando por el emisor, la salida está acá en el colector, por lo tanto esto no es otra cosa que un amplificador base común. Entonces me va a ser bien fácil hallar la relación de aquí a allá. Entonces acá por ejemplo vamos a colocar un punto de ayuda que sea BI y vamos a hallar BD primero en BI. La relación sería menos BD en BI, entonces acá sería RD sobre, acá sería RE, ¿no? RE chiquita más RS sobre beta, ¿no? Todas estas técnicas de análisis nosotros ya lo hemos visto en videos anteriores, simplemente acá los estoy aplicando. Abajo en la descripción de este video les dejo cómo analizar este tipo de problemas, y acá sería por BI. A esto le llamamos ecuación 1. Ahora, la siguiente relación sería BI en función de esta fuente. Ahora, nosotros podemos observar una resistencia así, ¿no? De acá hasta tierra, que sería RE más RE más RS sobre beta. Y esa va a estar a esa, vamos a llamarle R'. Y esa va a estar en paralelo a RL. Por lo tanto ya tengo cómo hallar, ¿no?, la relación de BI con respecto a esta fuente, y ahí simplemente aplicamos un divisor de tensión. Entonces BI sería RL paralelo con R' sobre, por ejemplo, esta de acá, a esta de acá la podemos llamar RF', ¿no? Todo esto de acá lo vamos a llamar RF'. Entonces nos quedaría RL en paralelo con R' más RF', ¿no?, por la fuente, ¿no?, APD, porque hemos aplicado un divisor de tensión. Bien, y esto lo reemplazamos en 1. Nos quedaría de la siguiente forma: menos BD es igual a todo esto, RE más RS sobre beta, y arriba RD. Todo esto por RL paralelo a RE' más RF, y arriba RL paralelo con RE' y por acá ABD. Noten que ya tengo lo que necesito. Entonces acá el T short circuit es igual a menos BD sobre BD circunflejo, sería la multiplicación de estos dos, ¿no? RE más RS sobre beta, y acá RL paralelo con R' más RF', perdón, acá es RF', y arriba RL paralelo con R' por A. Todo esto por A. Listo, ya tenemos entonces el T short circuit. Bien, ahora vamos con el T open circuit. Cuando los terminales AB van a estar en circuito abierto, esto es menos BD sobre BD circunflejo. Bien, veamos entonces cómo va a estar. Estos dos terminales van a estar en circuito abierto. Entonces veamos. Acá está A, RS, RE. Por acá va a estar menos más BD, y este es RD.
Ahora, antes que me olvide, este menos BD es porque menos está acá en el terminal del colector, ¿ya? Para este base común. En realidad el amplificador base común no desfasa, o sea, si ustedes inyectan una señal senoidal, acá les va a aparecer amplificada, pero no va a desfasar. Pero acá les sale menos porque acá es más menos, por el negativo de acá, ¿no? De la variable que controla la fuente dependiente del OPAMP. Bien, esto viene así. Entonces, los terminales AB van a estar en circuito abierto, por lo tanto hay que tener en cuenta lo siguiente. Si va a estar en circuito abierto, por acá, esta es la corriente de base, esto va a ser igual a 0, ¿no? Porque está en circuito abierto. Ahora, tomemos en cuenta el transistor, ¿no? Veamos qué pasa con el transistor cuando su corriente de base es 0. Como estamos usando el modelo simple del transistor, este de acá, entonces tendríamos algo así. RS más menos dpi, rpi, por acá gmbpi, por acá se va a la parte de rb, y por acá viene la corriente de emisor. Bien, entonces noten ustedes que la corriente de base es igual a 0. Por lo tanto, Bpi es igual a 0. Y si Bpi es igual a 0, recuerden que también por acá viene la corriente del colector. Si Bpi es igual a 0, significa que en la fuente de corriente que sea igual a 0, significa que es un circuito abierto, ¿no? Entonces la corriente colector debe ser igual a 0. Recuerden también que la I de base es Bpi sobre Rpi. Entonces si la corriente base es igual a 0, nuevamente tenemos que Bpi es igual a 0. Si Bpi es igual a 0, una fuente de corriente cuyo valor, ¿no?, es de 0, esto es un circuito abierto. Por tanto, por acá había una corriente 0, por acá había una corriente 0, entonces la corriente de emisor es igual a 0. Bien, si la corriente de emisor es igual a 0, ¿no?, entonces toda esta parte de acá, pues de acá va a ser 0 voltios. Entonces por acá la caída de tensión va a ser por acá 0, ¿no?, por acá entra 0 amperios, ¿no?, dado que la corriente emisor es 0. Entonces no vamos a tener cómo llegar de acá hasta acá, dado que si esto ya es circuito abierto, ustedes tienen esto así. Vamos a la parte de acá, GMBpi, y por acá está el menos más BD. Como Bpi es igual a 0, esto es un circuito abierto, entonces nos queda así. Entonces no hay cómo llegar. Es como si el transistor estuviese en off, que realmente está en off, está apagado esto. Esto es como si esto es un circuito abierto, entonces no hay cómo llegar de aquí hasta acá, ¿no? Desde esta fuente hasta acá no hay cómo llegar porque el transistor en off. Entonces transistor en off, transistor apagado, entonces no va a venir corriente por acá, pues, por el BD, ¿no? Como este está apagado, ¿no?, entonces no hay tensión en BD. Entonces BD igual a 0, y si BD es igual a 0, entonces T open circuit es igual a 0. Bien, sí, T open circuit es igual a 0. Entonces con eso, con esto que hemos hallado, ustedes ya pueden hallar el RI, que es igual a RABD 1 más T short circuit, ¿no?, sobre 1 más T open circuit. Como T open circuit es igual a 0, solamente nos quedamos con esto. Y el RABD
Ya lo tenemos aquí. Bien, ahora vamos con la resistencia de salida, y como ya sabemos, cuando nosotros trabajamos con resistencia de salida, la estamos viendo desde acá. Entonces las fuentes independientes a la entrada del amplificador, que está por acá, van a estar en off. Como es una fuente independiente de tensión, va a estar en corto. Entonces esta BS va a estar en off. Veamos entonces, el circuito nos quedaría así: menos más BD, acá RD. Esta es la parte del OPAN, la parte del OPAN. Acá estaría más menos ABD. Acá está el R sub 0, ¿no? Y de acá viene el transistor. Este es RE, este es RL, este es RF. Ahora acá voy a poner los terminales AB, dado que desde acá voy a mirar la resistencia de salida. Y por acá viene esto. Bien, nuevamente noten ustedes que estamos usando como referencia a esta fuente dependiente, dado que uno de sus terminales está a tierra. Bien, entonces para la R, para la RABD, ¿no?, donde voy a desactivar esta fuente de acá, esta fuente dependiente. Como es una fuente de tensión, desactivo, sería en corto, nos quedaría un circuito así. Ya no es necesario poner menos más BD porque ya maté la fuente, entonces simplemente RD, RL, por acá RF, y como esto está a tierra, entonces lo podríamos dibujar así. Punto resistencia a tierra, entonces podríamos colocarlo así. Y estamos viendo así la RABD. Bien, entonces primero tendríamos que esta resistencia acá, vamos sacando por ejemplo hacia allá, sería una R', y la R' sería RE más RE más esta RS. Bajamos hacia el emisor porque desde ahí donde estamos mirando, entonces la resistencia que vemos de acá hasta acá va a estar en paralelo con RL. Bien, entonces al final nos queda que RABD sería R sub 0 en paralelo con estas dos resistencias en serie, RF más sí, RL paralelo con R'. Listo. Bien, vamos ahora a hallar el short circuit, que se halla en las condiciones que AB van a estar en corto. Tendríamos que este BD sobre BD circunflejo. Entonces miren cómo esta y esta va a estar en cortocircuito. Entonces por aquí vamos a dibujar. Acá va a estar el menos más BD, acá está el RD, por acá está el transistor,
Ya, noten como al momento de colocar esta y esta la B en corto, este punto ahorita es tierra y este punto también es tierra, entonces nos va a quedar así, este punto en tierra, entonces RF está en paralelo con RL. Y el otro punto nos quedaría así, o la otra parte del circuito nos quedaría así. Este punto tierra entonces es punto de la fuente R sub 0 y tierra. Este circunflejo. Entonces no hay cómo llegar de acá hasta acá. Al momento de colocar esto en tierra, hemos desacoplado esta parte con respecto a esta parte de acá. Entonces no va a llegar de acá hasta acá la señal. Por lo tanto, BB es igual a 0. Entonces T short circuit es igual a 0. Bien. Ahora vamos con el T open circuit. Cuando los terminales A y B van a estar en circuito abierto y vamos a hallar el B de circunflejo. Entonces prácticamente nos queda este mismo circuito de acá. Veamos. Por acá vendría acá tendríamos menos más BD, este es RD, este es más menos ABD circunflejo, circunflejo. Por acá está el RF, acá está el R sub 0, esto es AB, y estamos cumpliendo la condición que AB está en circuito abierto. Noten ahora cómo este circuito de aquí, este de acá, si nosotros lo redibujamos, noten cómo RF está en serie con el R sub 0, entonces nos quedaría algo así. Rápidamente, esto sería RL, este es RE, esto sería RS, menos más BD, esto es RD. Entonces RF está en serie con el R sub 0 y está en serie también con esto, entonces tendríamos algo así. Más menos ABD R sub 0 más RF. Y noten cómo esto de aquí es un amplificador base común y es el mismo circuito, que nosotros hemos trabajado, ¿no?, para hallar el T short circuit de la resistencia de entrada, ¿no? Es el mismo circuito, ¿no? Es el mismo circuito. ABD circunflejo, RL, R sub 0 más RF, aquí le pusimos RF prima, como en la resistencia entrada A y B estaba en corto, entonces este punto está en tierra, ya, este punto está en tierra y por acá está el BD. Entonces es el mismo circuito, entonces podemos colocar es el mismo circuito un circuito que se analizó para hallar en este caso era el TSC, el T short circuit de la RIN. Bien, entonces aplicando Blackman, la resistencia de salida sería el esta de acá, ¿no?, el RABD desactivada R sub 0 paralelo con RF más
RL paralelo con RE', ¿sí? Por 1 más T short circuit, pero el T short circuit aquí para allá el R out nos ha salido que 0, entonces sobre 1 más T open circuit, ¿no? Que en este caso el T open circuit, ¿no? El T open circuit es el mismo, ¿no? que el T short circuit que se halló cuando trabajamos la resistencia de entrada. Bien, eso sería entonces el problema. Noten cómo a lo largo de estos problemas estamos reutilizando algunas cosas, reutilizando algunos resultados.